Y les pido a todos que por favor inclinen su cabeza a reverencia al Señor. Señor, en esta tarde te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza a ti, Señor, porque solo tú lo mereces. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la libertad de alabar tu nombre, de glorificar tu bendito nombre, Señor, por medio de la alabanza, Señor. Gracias por ser tan bueno, mi Dios. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por tu presencia divina, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que tú seas, Señor, el que dé esta palabra, mi Dios, y que prepares los corazones, Señor, al escuchar lo que tú traes en esta mañana. Te doy gracias, Señor, y bendice a cada una de las personas que están aquí, Señor, que están escuchando por internet, Señor. Te pido que también las bendigas, Señor, que seas tú con ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya para presentarme, yo sé que hay varias gente nueva. Mi nombre es Miriam Méndez, Miriam Jiménez. Sí, soy hermana de Ceci, cuñada del pastor. Actualmente yo estoy encargada de los niños, tal vez por eso casi no me miran en el servicio. Y me fascina estar con los niños. Amo el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y con esto quiero iniciar. La semana pasada nuestro pastor Abel, él inició una nueva serie que se titula Iglesia Vida Es. Y esta idea comenzó con el fin de explicarles a ustedes y a las personas nuevas quién es Iglesia Vida. Y el pastor Abel mencionaba el domingo pasado que Iglesia Vida es una iglesia que genuinamente ama al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo amo al Señor, es por eso que yo estoy aquí. También él decía que Iglesia Vida es una iglesia apasionada por Jesús. Y cuando estamos apasionados por Jesús, hacemos todo lo mejor para Él. Y eso es lo que está en mi corazón, el hacer lo mejor. El poder estar con los niños, el prepararme a estar con los niños, el que tengan un domingo contentos, un domingo lleno de diversión, pero también de enseñanza espiritual. Esa es mi pasión por ellos y le doy gracias al Señor porque yo tengo esa pasión. Y cuando hay una pasión en nosotros por Jesús, queremos conocer más de Jesús. Y cuando conocemos más a Jesús, nos parecemos más a Él. ¿Cuántos están de acuerdo? Y es algo hermoso el tener esa pasión. Hoy en esta mañana yo voy a hablar. Iglesia Vida es una iglesia que valora el crecimiento y tu madurez espiritual. Y yo quiero que pongas atención en esto. Si tú estás en un lugar y te encuentras con una amiga, un amigo y te pregunta, ¿qué iglesia vas? Iglesia Vida. Ya sabes tú que Iglesia Vida es una iglesia que ama al Señor con todo su corazón, que también se apasiona por Jesús, pero también Iglesia Vida es una iglesia que valora la madurez espiritual. Y eso es bien importante. Es un tema muy interesante porque realmente el Señor quiere que nosotros crezcamos. ¿Qué es la madurez espiritual? ¿Qué significa esto? Yo quisiera que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 13. La madurez espiritual es un proceso. La madurez espiritual nunca va a terminar hasta que estemos con el Señor. Este proceso dice en Efesios 4:13, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, madurez espiritual, lo que realmente significa es el querer ser más como Jesús. Y a veces se nos olvida eso. A veces se nos olvida que al venir a la iglesia es nada más por cumplir como religiosos, ¿no? Como mucha gente tienen por costumbre, ¿no? La religión popular, ¿no? Que yo voy los domingos y no, eso no es.
La madurez espiritual es un proceso al cual tú tienes que trabajar y tener que ser más como Cristo. La madurez espiritual no es algo automático. No es algo que dices tú, ya acepté al Señor, ya Cristo vive en mi corazón, estoy listo, voy a predicar, voy a pelear contra el enemigo. No, no es así. Es un proceso que lleva a un punto muy, muy bueno que voy a tocar hoy, que es disciplina. La madurez espiritual tampoco es una persona que tiene años en el evangelio, pero no miras sus frutos. Porque tú puedes decir, pero yo conozco a esta persona y ya tiene 20 años asistiendo a la iglesia y es la misma. Nos ha tocado esas personas. Yo he visto casos así. Gente que tiene años en el evangelio, pero su vida espiritual está aquí. Y vamos a tocar ese punto del por qué ellos están aquí. La madurez espiritual tiene que ser trabajada, tiene que ser llevada con mucha disciplina. Y vamos a ver en Hebreos 5, 12 y 13. Aquí vamos a ver cómo Pablo habla a algunos creyentes en Hebreos y dice, Hebreos 5, 12 dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para quienes son maduros, lo que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí el autor afirma claramente que tenía mucho que decir. Ellos tenían mucho que decirle a estos creyentes, porque eran creyentes a los que se les estaba hablando. Pero era muy difícil de explicarles. ¿Y saben por qué era muy difícil de explicarles? Porque aquí el apóstol Pablo, él creía y pensaba que su intelecto era bajo, el cociente era un poco bajo, no el intelectual, sino el espiritual. Y porque era bajo, era muy difícil enseñarles y explicarles la palabra. Habemos y hemos escuchado a veces personas que vienen a la iglesia y quieren trabajar, quieren seguir ayudando. Pero yo quiero decirte una cosa, si tú no creces espiritualmente, si no maduras espiritualmente, es muy difícil que tú puedas ayudar, seguir, o sea, enseñar. Tenemos que tener un proceso, iglesia, tenemos que tener una disciplina para poder trabajar en la obra de Dios. En el versículo 12, yo quisiera que me lo pusieran, por favor. El versículo 12 dice aquí: nos gustaría decir mucho sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Me pones el que sigue, por favor? Creyentes, hasta hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Esto es muy común en las iglesias. Esto es muy común de que, por ejemplo, la gente que viene a la iglesia y estudia la palabra de Dios, pero no la lleva por obra, está sentada, no hay un cambio en sus vidas. Entonces los líderes tenemos que otra vez irnos hacia atrás y recordarles: hey,
Yo les digo a los niños, nuestros ABC, admit, believe, confess. O sea, tienes que admitir, tienes que creer, tienes que confesar una vez más. O sea, se les olvida lo básico de las enseñanzas. Y es muy fundamental el tener bien claro cuáles son nuestras enseñanzas básicas. El admitir que tú eres un pecador. El creer en Jesús como tu Señor y tu Salvador. El confesar que Él es tu Salvador. Esta iglesia, en Hebreos, aquí Pablo miraba esa necesidad con estos creyentes. Tales creyentes eran muy bajos, su intelectual, espiritual. Hay unas personas que todo lo que quieren es tomar pura leche. Se les hace fácil el nada más alimentarse cuando vienen los domingos. Ese es un tipo nada más de comida sólida, blanda, leche. Tú tienes ya que crecer y día con día buscar del Señor, el leer su palabra, el platicar con Él. Y voy a tocar unos puntos más adelante. En la madurez espiritual, les decía, es un proceso en la cual tenemos que aprender, tenemos que crecer, iglesia. En 2 de Pedro dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria, la honra, amén. La madurez espiritual requiere de una disciplina. Y yo recuerdo, y estábamos hablando esta semana acerca de los asiáticos, y me decían, pero es que son muy inteligentes. Todos los chinitos, los japoneses, los asiáticos son todos muy inteligentes. Déjenme decirles que no es que todos sean inteligentes, es que todos tienen una disciplina, tienen yo puedo decirle algo, un don perfecto, ¿no? De que son disciplinados. Hay una disciplina en ellos. Para ellos no existe uno más tonto o uno más inteligente. No, es una persona que se disciplina. El que yo voy a estudiar, el que yo me voy a preparar, y tengo que poder, y crecen de esa manera. Así nosotros tenemos que hacer. No nos podemos quedar en una vida mediocre, de una vida espiritual. Tenemos que ponernos una disciplina y decir, yo tengo que poder, yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si Él lo dio todo por mí, ¿por qué yo no voy a dar algo para Él? Necesitamos darnos tiempo para Él. Necesitamos tomar el tiempo, porque sí tenemos tiempo. Yo sé que es una vida muy rápida. Aquí en Estados Unidos trabajamos, estudiamos, los niños, las parejas, pero sí tienes un tiempo. Si tienes tiempo para ir al cine, si tienes un tiempo para ver una novela, yo sé que tienes tiempo para meditar en su palabra. Tenemos que crecer espiritualmente, iglesia. Y yo quiero que entiendan esto. Iglesia Vida es una iglesia que valora la madurez espiritual y el crecimiento. Dice en Lucas, por favor, en Lucas 14:27. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Y tengo otra cita que me fascina, que se parece mucho a esa, es Lucas 9:23, y dice: entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz, ¿cuándo? Cada día, y seguirme. No dice toma tu cruz nada más cuando tengas un problema. No dices toma tu cruz cada vez que a ti te convenga. Dice toma tu cruz cada día. ¿Y qué significa esto? El tomar tu cruz cada día. Esto significa, y a mí me fascina, cuando escribía esto me apasionaba al poner, significa que haré lo que sea. Significa que dejaré lo que sea necesario para dar a Cristo el primer lugar.
hay en ti que se está quitando ese primer lugar? Medita. Donde estés pasando más tiempo es lo que tú estás poniendo en primer lugar. Ponte a pensar en eso. Lo que tú tomas más tiempo en tu vida diaria es lo que tú tienes en primer lugar. El tomar su cruz cada día es, iglesia, dejar todo, quitar todo lo que sea necesario. Y aunque duele, a veces duele dejar unas cosas, porque estamos tan acostumbrados a llevar una manera de vivir tan monótona, ¿verdad? Que nos duele. Ay, pero ¿cómo voy a dejar de ver esto? ¿Cómo voy a dejar de hacer aquello? No. Pero recuerda, iglesia, que tu galardón va a estar eternamente allá en el cielo. Lo que hacemos aquí es temporal. Y eso se queda aquí. Nadie se lo va a llevar, si no lo sabías. Cuando uno se va, no te llevas nada. No hagas tesoros aquí en la tierra. Enfócate a hacer los tesoros que sean eternos. Es necesario, iglesia. Esto es necesario, que tú tomes tu valor. Que tú tomes todo el valor. Diga, ok, voy a dejar todo lo que esté tomando mi primer lugar. ¿Y sabes qué? El Señor te va a bendecir. El Señor es tan bueno, tan grande y tan poderoso que te va a bendecir. Él no se queda con sus manos cerradas. Él va a decir, wow, se está esforzando porque me ama. Aquí tienes. Qué hermoso servir a un Dios así. Qué hermoso es servir a un Dios que no escatimó nada, que dio a su propio hijo y aún así nos bendice. Y nosotros a veces le damos la espalda, nos duele el dejar las cosas. Qué triste, qué triste. Gracias a Dios estamos aquí, gracias a Dios estamos respirando. ¿Cuántas personas no están en el hospital? ¿Cuántas personas no están tal vez pasando por gran tribulación? Nosotros, iglesia, aquí estamos. Iglesia Vida es una iglesia que se apasiona por Jesús. Por eso cuando alabamos al Señor, levantamos nuestras manos, nos da ganas de gritar, de saltar, porque Él todo lo merece. Porque Él es digno de ser alabado. Porque Él es digno de glorificarlo. ¿Por qué? Porque estamos aquí, tienes a tu familia, tenemos todo. Iglesia, no te quejes. Iglesia, es tiempo de madurar. Es tiempo de crecer. Es tiempo de levantarte, iglesia. Es tiempo de tomar tu armadura. Es tiempo de decir, yo me pongo a la brecha y voy a hacer. No nomás los pastores necesitan trabajar. No nomás los líderes están ahí para estudiar, para enseñar a otros. No, tú también puedes. También tú puedes y debes hacerlo. Así, iglesia, ¿qué significa para ti el tomar tu cruz? ¿Qué significa eso para ti? No es cargar una cadenita con una cruz aquí, que se ven bonitas, ¿no? Eso no significa cargar la cruz todos los días. Es diariamente el decir, voy a leer, me voy a disciplinar, voy a hacer lo mejor de mí, voy a estudiar, voy a orar, voy a hacer lo que tú quieras que yo haga, Señor. Aquí estoy. Hoy voy a mencionar 4 hábitos de disciplina. 4 hábitos que tal vez pueden haber más, pero me quiero enfocar en estos 4 hábitos. Y mi pregunta es aquí: ¿quieres tú ser un buen discípulo de Dios? ¿Quieres ser un buen discípulo, un buen hijo de Dios? Entonces tienes que ser disciplinado. Cuanto más disciplina haya en ti, más tú puedes ser usado por el Señor. ¿Sí escucharon? Cuanto más disciplina hay en ti, más tú puedes ser usado por el Señor. En Lucas, voy a mencionar los 4 hábitos de disciplina que nos van a ayudar a llegar a ser
más como Jesús. Como te digo, puede haber otros hábitos, pero yo sé que estos 4 hábitos son los un poco más difícil que yo veo entre la iglesia. Son 4 hábitos que se nos olvidan. Son 4 hábitos bien importantes para tu crecimiento espiritual. Dice el número 1, pasa tiempo en la palabra de Dios. Ese es el primer hábito. Pasa tiempo en la palabra de Dios. Dice en Juan 8, 31 y 32. Jesús les dijo a los creyentes en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le está diciendo aquí a los creyentes, dice: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, a las enseñanzas del Señor. Hay muchas maneras de poder leer la palabra de Dios. Y ahorita en la actualidad la tecnología está padrísima. A veces yo estoy un poquito atrasada y todo, tengo que preguntarle a mis hijos, pero me fascinan las aplicaciones que hay. Me fascina que tú puedas escuchar la palabra de Dios. O sea, no hay pretexto. No hay pretexto para pasar tiempo en la palabra de Dios. Si tú lo haces, si tú rompes ese mal hábito de no pasar tiempo en la palabra de Dios, es tiempo de hacerlo. Y no nomás pasar tiempo, porque yo recuerdo que cuando yo era joven, recibí al Señor, y dije: yo voy a leer la palabra, y me acuerdo que me puse, voy a leer todo el Nuevo Testamento, y me la aventé, no se los miento, pero yo creo que en 2 días, desde Mateo hasta Apocalipsis. Y pregúntame qué aprendí. Nomás me dio miedo el Apocalipsis. Y recuerdo que dice: pues sí me acuerdo que yo escuché de un Pablo. ¿Y por qué? Porque nomás estaba leyendo, pero no estaba meditando. ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? Es hacer un alto, pensar cómo puedes tú aplicar lo que leíste en tu vida. Ese es meditar en la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. Si tú tienes ese hábito de leer la palabra, no le hace que tú leas, por ejemplo, un capítulo, por decir, un capítulo por día, está bien, pero medita en ese capítulo y aplícalo a tu vida. El Señor te va a bendecir y tú vas a crecer y vas a madurar espiritualmente. El segundo hábito que muchos no tenemos es el orar. Ay, no, es que cuando oro pues me da mucho sueño. Es que cuando yo me hinco, Miriam, ahí, híjola, no, ya es para cerrar mis ojos y dormirme. El orar es el poder del cristiano. Poca oración, poco poder tienes, iglesia. Mucha oración, esa es la capacidad, el poder que tú tienes contra las acechanzas del enemigo y contra todos los dardos que él te quiere aventar. Tienes que platicar con tu Señor, tienes que pasar con Él tiempo, tienes que tener una intimidad con Él. No esperes que alguien venga y ore por ti. Ora conmigo, ora conmigo. No, Señor, tienes que crecer, tienes que tomar tus fuerzas y, ok, voy a orar. No sé cómo, pero aquí estoy, Señor, voy a platicar contigo. Y no es algo tal vez sencillo de hacer, pero hoy es tiempo de empezar. Yo sé que nuestro pastor nos ha hablado de esto muchas veces. El que tenemos que orar, el que tenemos que meditar en la palabra. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor y en oración, se generan muchas cosas. Una de ellas, empiezas a alabarle y darle gracias, ¿verdad? Estás orando y le dices: gracias, Señor, porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel, Él es poderoso. Tu alma se deleita, se conecta con Él. Yo cuando oro en las mañanas o en la noche, me fascina porque eres tú y yo, Señor. A veces salgo afuera y veo las estrellas en la noche.
Somos tuyos, Señor. Gracias, y me deleito. Mi alma se regocija cuando platico con el Señor. En la presencia de Dios, cuando tú oras, la presencia de Dios está contigo. ¿Y qué crees? Él te perdona y Él te bendice. Y creces espiritualmente. Vamos a hacer ese buen hábito en la oración. Número 3. Y esto tal vez va a decir, ay, no te sales. Pues en uno de los hábitos que te ayuda es diezmar. El crecer espiritualmente, iglesia. ¿Por qué? No tanto porque tengo que dar mi dinero. No, porque cuando tú das a la iglesia es cuando tú crees más en Dios y dependes de Él. Tu fe está puesta en Él y no en tus finanzas. Eso es lo bueno de dar a Dios. Cada uno dé conforme propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y es por eso hay un crecimiento espiritual. Cuando tú das, es bueno, porque dependes de Él. Y número 4, compañerismo. Dice en Juan 13, dice 13, 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tales como yo los he amado a ustedes. Deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros, dice, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cómo vamos a enseñarles a otros que somos discípulos del Señor si te cae gorda la vecina? ¿Cómo vamos a enseñar al mundo? Porque tal vez no podemos evangelizar a todo el mundo, pero con tu testimonio, con tu amor hacia los otros, al ayudar a otra persona, tú demuestras a Jesús en tu vida. Debemos amar a los demás. Quisiera que en este día te examines y pienses: ¿realmente soy un discípulo maduro? ¿Soy un discípulo en donde Dios puede decir, ok, te voy a usar? Porque tú puedes ser un buen discípulo, pero sin disciplina, déjame decirte que no vas a llegar muy lejos. Tenemos que tener disciplina, iglesia. Así como te levantas en la mañana y te arreglas para ir a trabajar, también levántate y dile gloria a Dios: aquí estoy, Señor. Así como tienes el hábito de comer, de almorzar, también dile: Señor, voy a comer tu palabra. Así como tienes el hábito de pagar tus biles, pues también dale la gloria al Señor con tus diezmos y tus ofrendas. Depende de Él. Así como tienes a tu familia carnal, también regocíjate con tu familia espiritual, porque son ellos los que van a estar ahí en oración cuando tú estés pasando por una tribulación. Y recuerden esto: esta familia espiritual son las que vamos a tener por la eternidad. La iglesia carnal, la familia carnal Dios nos la dio y ahí estamos. Pero nuestra familia espiritual la vamos a llevar, vamos a irnos juntos con el Señor. Ámense unos a los otros. Medita en la palabra, platica con el Señor, ama a tu prójimo, ayuda a tu semejante. Has dejado todo, iglesia. Has quitado todo lo que estorbe. Has quitado lo que ocupa tu número 1, tu tiempo, para dejar a Jesús. Es necesario que Él sea tu número 1. Es necesario que crezcas, que madures, iglesia. Ya no podemos estar como niños. Ya no podemos estar aquí tomando nada más leche y nomás recibir de lo que el pastor, de lo que los líderes te dan. No, es necesario que te levantes en armas, que leas la palabra, que crezcas, iglesia. Porque es triste ver un niño espiritual, un niño que tiene años en el evangelio y no quiere crecer. Si tú crees que no has hecho esto, si tú crees que estos 4 hábitos han sido rotos en tu vida, hoy es tiempo y tienes tiempo
de conectarte una vez más con el Señor y decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero ser disciplinado, yo quiero tener disciplina, yo quiero servirte, Señor. Yo quiero buscar tu rostro, Señor. Yo quiero leer tu palabra, Padre. Yo quiero tener compañerismo con mi familia espiritual. Yo quiero que en esta tarde cierres tus ojos, inclines tu cabeza. Señor, es difícil, Señor, el empezar hábitos, Señor, buenos en nuestra vida. Hábitos, Señor, que nos ayuden a amarte más, que nos ayuden a parecernos más a ti, mi Dios. Te pido, Señor, que me perdones. Que me perdones, Señor, porque he dejado, Señor, que otras cosas tomen tu lugar. Yo quiero que tú seas mi número uno. Yo quiero crecer, Señor, madurar en ti, mi Dios. Perdóname, Señor. Y hoy hago una promesa, Señor, delante de ti, que desde hoy en adelante yo voy a ser disciplinado. Yo voy a orar. Yo voy a platicar contigo, Señor. Yo voy a dar, Señor. Y yo voy a amar a mi prójimo. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Señor, tú conoces los corazones. Tú sabes, Señor, quién ha hecho esta oración con sinceridad. Te pido, Dios, que tú le des las fuerzas, Señor, para seguir adelante. Que seas tú, mi Señor, ayudándolos a llevar estos hábitos en su vida espiritual. Y si tú no lo conoces todavía, si tú no sabes de lo que estamos hablando, déjame decirte que estamos hablando de un evangelio vivo. Estamos hablando de un Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna en esta mañana. Estamos hablando del Hijo de Dios que quiere ser tu amigo, que quiere ser tu Salvador. Solo dile: Señor, aquí estoy. Toma mi vida. Yo quiero que tú seas mi Salvador. Perdona todos mis pecados en esta mañana. Yo quiero, Señor, ser un discípulo tuyo. Yo quiero caminar contigo, mi Señor. Heme aquí, Señor. Yo te pido, Dios, que bendigas a esta iglesia y que nos ayudes a crecer en ti, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.